Déjame, te voy a dar, voy aquí a hacer el cambio de presentador. Ok. Pues de Rafael no me queda sino decir para los que no lo conocen, es, nació en España, es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, coach profesional y escritor, tiene 32 años de experiencia en el diseño y impartiendo talleres y programas, conferencias de liderazgo, desarrollo personal y directivo, con amplia experiencia en procesos de transformación individual y grupal en Europa y Latinoamérica. Fue Senior Manager de Capacitación en PricewaterhouseCoopers y responsable de formación para España y Portugal en Fiat Ibérica. Cuenta con diversas certificaciones y máster en coaching ontológico, coaching avanzado de negocios, coaching de equipos, coaching de vida y coaching transpersonal. Ha sido profesor de máster en la Universidad Complutense, la Universidad Carlos III de España, la Católica de Chile, entre otras. Profesor de diplomados. Es autor del libro Maestro o Aprendices, publicado en 2011, Creatividad para Vivir en 2012, entre algunas de sus obras. Miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas. En fin, eh, un conferencista de gran trayectoria. Rafael, muchísimas gracias por atender la invitación del capítulo Colombia, por darnos la oportunidad de escucharte, de conocerte para los que no te conocemos. Muchas bendiciones y el auditorio es tuyo. Pues muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Estoy feliz. He ido hace varios años que no voy a Colombia, pero entiendo que hay gente de todos los países, así que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y de poder aportar un poquito, un grano de arena esta semana tan bien trabajada que habéis hecho en la ICF Colombia. Mi presentación se llama Maestros o Aprendices, es pregunta, porque tiene un doble objetivo. Por un lado, la propuesta es de que todos nos sintamos aprendices, tanto si ya somos coaches como si estamos actuando ya como coaches y estamos trabajando con un coachee, ¿ya? Desde el punto de vista del aprendiz, como vamos a ver luego, todo, nuestras torpezas y nuestros aciertos las podemos convertir en aprendizaje, y el punto de vista del maestro, del que se quiere instalar como maestro, es un punto de vista que tiene más que ver con el ego y con la arrogancia que con el aprendizaje, ¿ya? El que está más preocupado de que le consideren maestro está más preocupado de enseñar que de aprender. Por eso hago una distinción entre el maestro y el sabio. El sabio siempre se siente aprendiz, hay una clara diferencia. Maestros siempre vamos a ser para algunos otros, todos, pero dejemos que esa consideración la haga el otro, la tenga el otro sobre nosotros. Entonces digo, la propuesta es ir revisando algunos aspectos que generan, por un lado, están en la base de la gran felicidad y en la base también de mucho sufrimiento, depende de cómo los manejemos. Y esto lo he visto tanto ya en coaches, o en coaches aprendices, o en coaches ya bien instalados, como desde luego en los coaches. Por lo tanto, es un doble material. Pretendo que sirva para el coach, para su propio desarrollo y formación, y que sirva como herramienta también para trabajar sobre algunas de las distinciones que vamos a ver. Ya me iréis diciendo, ya al final comentaremos si os ha parecido así, si os ha aportado algo o no. Como iréis haciendo preguntas, en gran medida, en la medida de lo posible, las voy respondiendo sobre la marcha, y si no, al final quiero dejar media hora un poco para concentrarnos también en comentarios o preguntas finales, ¿de acuerdo? Dejadme que empiece, si esto funciona. A ver, darle al teclado y cursor. No. ¿Por qué no me funciona esto? Ah, sí, ahora sí. ¿Pasa lo normal? Ok. Ahora sí, ahora sí. Ok. Muchos conoceréis la anécdota de Miguel Ángel cuando le preguntan cómo hace él para obtener tanta perfección de algo tan complicado, tan difícil como es la escultura, y sobre todo la escultura con mármol, ¿no? Es largo explicar el contexto de la época, pero dominado, digamos, por una Inquisición que a su vez estaba dominada por una idea fundamental, y era que Dios lo había creado todo, y si Dios lo había creado todo, la idea de que el hombre cree algo era
era como corregir a Dios, por lo tanto se perseguía bastante, sobre todo en el periodo anterior, en lo que llamamos la Edad Media. Pero sí, dentro de ese contexto, la respuesta de Miguel Ángel fue: yo no hago nada, solo tomo el bloque de mármol y le quito la piedra que le sobra, puesto que todo es obra de Dios, y eso ya estaba dentro de la piedra, ¿no? Desde esa creencia, digo, de la época. ¿Por qué cuento esto? Pues cuento esto porque creo que la obra de arte en la que cada uno de nosotros se puede convertir ya está dentro de nosotros también, ¿no? Y la verdad es que muchas veces tiene más que ver la gran tarea de la vida con quitarnos lo que nos sobra que con incorporarnos lo que nos falta. Estamos siempre buscando incorporar cosas y resulta que al final somos como, por el simple hecho de nacer, una botella del mejor vino del mundo, pero también somos la botella y también somos el tapón. Y tenemos que aprender a ser el sacacorchos para poder destaponar eso que tenemos dentro y que no sabemos que tenemos. Por lo tanto, de alguna manera, ojalá este rato y las reflexiones sirvan para que al menos alguno descorche al menos alguna parte de sí mismo y se convierta y avance hacia un mejor darse cuenta de algunas cuestiones que incluso coaches de muchos años, como soy yo mismo, todavía seguimos descubriendo nosotros mismos día tras día, ¿no? Y si queréis empezamos por una pregunta que parece más obvia de lo que realmente es, pero si queréis contestar muy rápido algunos al menos, ¿creéis que podemos cambiar a los demás? Es una pregunta que hago continuamente en los talleres y no sé si voy a ver respuestas. Un sí o un no, un sí o un no. Bueno, yo no las veo, pero no las veo porque seguramente no, Aquí están no con se... Liliana Restrepo dice no, Mercedes dice no, Jimena dice no, Carlos Alberto dice no, Vale, cada uno cambia, Milena dice no, Sandra no, cada uno decide cambiar, dice Jimena, Claudia Martínez no, ganó el no. perfecto. Vale. Entonces, estamos todos de acuerdo en que no podemos cambiar a los demás, ¿ya? Pero la mayor parte de las veces no dejamos de intentarlo por si la teoría se equivoca, ¿ya? Es decir, esta es una de las preguntas, digo, que es muy fácil de responder, pero relativamente complicada de llevar a cabo. Estamos todos los días intentando cambiar a los demás porque nuestro ego nos ayuda y nos dice que es el otro el que tiene que cambiar, y si no, pues revisar vuestra propia existencia en las últimas 2 o 3 semanas. Este también es uno de los temas con los que vamos a descubrir dentro de un rato que desde la cabeza no nos transformamos, porque desde la cabeza sabemos cosas, esta respuesta la sabemos, no podemos cambiar a los demás. Y sin embargo, insisto, estamos intentando todos los días o muchas veces en nuestra propia vida cambiar a los demás, o creemos que el otro ha cambiado gracias a mi tarea, gracias a mi labor de coaching, gracias a mí, y me siento muy orgulloso de mí mismo, en vez de hacerle sentir orgulloso al otro de su propio cambio, ¿no? Por lo tanto, insisto, no podemos cambiar, podemos influir, lógicamente, y convertirnos en una influencia más poderosa que otros, desde luego, ¿eh? Así que solo podemos transformarnos a nosotros mismos. Y esto, digo, empiezo por lo general, esa transformación solo puede intervenir por aquello que podemos observar. Por lo tanto, por eso, en el proceso de transformación hay una primera fase, hay una primera etapa fundamental que es darse cuenta, y una segunda que es hacerse cargo, ¿ya? Y ese darse cuenta nos vamos a dar en la medida que tengamos la mirada y el foco hacia adentro, por supuesto. Si vivimos con el foco hacia afuera, vamos a ver pues las pajitas en los ojos de los demás, pero no lo que nos pasa a nosotros. Insisto en que además de coaches, todos los que estamos aquí juntos hoy somos personas también, ¿eh? Y en nuestro actuar como personas hay todavía mucho trabajo de mejora por hacer en ese sentido, ¿no? La idea es que el cambio siempre es algo absolutamente personal. Toda palabra que he dicho, toda acción de coaching o toda intervención, sea un libro, sea cualquier tipo de intervención, necesita siempre 2 orejas, un cerebro y un corazón en el otro para que realmente eso tenga un impacto. Por lo tanto, el trabajo real lo hace el otro, y eso ayuda a que nos sigamos manteniendo en nuestra práctica como coaches siempre con la humildad necesaria para poder llegar a cierto grado de sabiduría. Luego,
Pero vamos entonces a reflexionar un poco sobre cómo somos los seres humanos o algunas características de los seres humanos que sí nos hacen diferentes de otros seres vivos, ¿ya? Porque digo, si nosotros tenemos responsabilidad sobre nosotros, es bueno que nos conozcamos, porque además sobre lo que depende de nosotros, sí tenemos el 100% de responsabilidad, y eso también tiene que ver con mi grado de darme cuenta, ¿ya? Cuando yo interpreto lo que me pasa a mí con un foco puesto hacia afuera, mi responsabilidad se va a reducir al X%, ¿ya? Si yo pregunto quién quiere jugar, si estoy organizando un partido de fútbol y estoy consiguiendo porteros y defensas y delanteros y eso, pues siempre tengo voluntarios. Pero si pienso y si pregunto quién quiere jugar de pelota, pues seguro que nadie dice que quiere. Y sin embargo en la vida hay mucha gente que vive su vida como si fuera la pelota del partido, ¿no? Vive, va y viene según lo que le va pasando la última patada, así vaya bien colocado o mal colocado, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a hablar mucho de la primera, el lenguaje, porque obviamente todos somos coaches y conocemos la trascendencia del lenguaje. Ya sabemos que es el lenguaje transformador, el lenguaje entendido como un instrumento generador, el que va a ir generando esos nuevos mundos a través de todas las distinciones que conocemos y sobre todo de nuestras declaraciones, el manejo de juicios que hagamos y las interpretaciones que hacemos de todo. Yo sí voy a trabajar algunas interpretaciones, algunas distinciones que me parecen muy interesantes a mí y que trabajo mucho en mis talleres, que me parecen especialmente y particularmente confusas a veces en la vida, la mente y el corazón de mucha gente, ¿ya? Pero en general, digo, el lenguaje está ahí y sabemos también que se va a tener un lenguaje diferente según y cómo la emoción que sintamos. Pero lo dejo ahí, simplemente decir cómo se vive desde el tener, cómo se vive desde el querer, cómo nos hablamos a nosotros mismos, la fortaleza que tiene el lenguaje interior. Un niño no se cae de la bici cuando su papá le suelta, se cae de la bici cuando él se da cuenta que su papá le ha soltado. Y eso es así porque en su cabeza el mensaje es que menos mal que me lleva papá agarrado porque si no me caigo, ¿ya? Y como eso es lo que lleva en su cabeza, cuando toma conciencia de que va solo, le hace caso a ese pensamiento porque es un pensamiento que no tiene, sobre el cual no alberga duda alguna, ¿ya? Me interesa entonces entrar en las otras dos. La conciencia de sentido. El ser humano es el único ser vivo que necesita dotar de sentido a su vida, a su existencia, ¿sí? Ay, perdón, ya me fui, ¿ya? Ningún otro animal necesita eso, los otros animales sobreviven y nosotros necesitamos vivir, ¿ya? Por eso nosotros tenemos un plan de vida, un proyecto de vida, un camino en la vida, un sentido, necesitamos que nuestra vida tenga un sentido. Y el ser humano se pone en marcha a través de los sueños, esto también lo sabemos, ¿ya? Y los sueños, aquí hay una primera distinción interesante, son distintos de las fantasías, ¿no? Los sueños son el impulso a la acción del ser humano. En los niños las fantasías pocas veces les impulsan a la acción. La fantasía de un niño quiere que se haga realidad sin hacer nada. Por eso es una fantasía. Me acuesto, me levanto y ya soy astronauta o ya soy lo que sea. ¿De acuerdo? No, nosotros, el sueño nos sirve para ponernos en marcha. Pero aquellas personas que ponen su felicidad en el logro de sus sueños, esto empieza a ser muy tóxico, ¿ya? Es decir, el sueño es un sueño que puede ser de vida entera, largo. Otra vez he dejado de verme yo, pero bueno, no sé si vosotros sí me veis, ¿no? Vale. Sí, aquí te vemos y vemos la presentación, Rafael. Vale. Los sueños son sueños a largo plazo, ¿eh? Entonces yo no puedo esperar a ser feliz al logro de mis sueños. Es como si la vida fuera un montar en bicicleta, los sueños son la mirada lejana que hace que me mantenga derecho sobre la bici, ¿ya? Que no me caiga. Pero desde luego no me caigo porque pedaleo en el aquí y en el ahora, es decir, la acción es el aquí y el ahora. Y lo que me va a hacer feliz el día de hoy son las acciones de hoy, no el logro o no logro de mis sueños. Hay algo que se repite mucho en charlas de coaches que a mí me gusta muy poco cuando escucho decir continuamente, simplemente así, taxativamente, como si no tuviera
posibilidad de ser de otra manera, que querer es poder. Me da mucha rabia porque entonces parece que si no lo logro es que no he querido lo suficiente. No, no, no. Querer es garantizar que vamos a lograr muchas cosas, pero a lo mejor no nos garantiza siempre el logro de nuestros sueños. Nadie tiene garantizado el logro de sus sueños. Y no puedo esperar a ser feliz al logro de mis sueños, ¿no? Hace tiempo un coachí me decía, yo seré feliz, así, feliz digo como estado, cuando mi hijo egrese de la universidad y se coloque en una buena multinacional y gane su lana y se independice. Y le pregunto, ¿qué edad tiene tu hijo? Y me dice, 1 año y medio. Esto es cierto, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer en el interín? ¿Ya? Es decir, que a veces perdemos el sentido de lo pequeño y de lo cotidiano porque no hemos logrado nuestro sueño. De eso voy a hablar más, sobre todo en el tercer ítem, ¿ya? Pero Pillsbury decía, muchas personas pierden las pequeñas alegrías cotidianas esperando el gran acontecimiento que nunca llega, ¿no? Entonces, esto va a marcar mucho el cómo caminamos hacia nuestros sueños, con la suficiente tranquilidad y serenidad de decir me estoy acercando, estoy en movimiento, o con la ansiedad de querer llegar permanentemente, ¿ya? Y eso tiene, fijaros que a veces incluso eso nos hace actuar en sentido contrario, es decir, en sentido incongruente, ¿ya? Por ejemplo, en el lugar donde aparentemente más queremos, que es la pareja, ¿ya? A veces tenemos desencuentros que son más por ego que por amor, ¿ya? Cuando discutimos simplemente por tener razón, es una discusión exclusivamente de ego. En el libro de Maestros Aprendices desarrollo una técnica muy complicada que se llama ¿y qué más da? ¿Vale? Entonces, cualquier discusión puramente para tener razón, que es una discusión de ego, se puede desmontar con un ¿y qué más da? Es decir, ¿qué más da quién fue el actor de esta película? ¿Qué más da si fuimos ayer o el jueves a ver esto? ¿Qué más da? No tiene sentido que discutamos por eso y perdamos el buen momento en el que estamos o el clima o lo que sea, ¿de acuerdo? Sin embargo, todas las parejas acaban discutiendo en un momento dado por eso, y hay parejas que se acostumbran, se van acostumbrando, se van anestesiando a la discusión hasta tal punto que es como si fueran al gimnasio a practicar su grado de tolerancia al desamor. Cada vez aguanto más estando en crisis o estando conflictuado o estando enojados sin hablarnos y no me importa, ¿ya? Había un viejo cuento que decía, en el que le preguntaban al maestro por qué la gente se grita cuando está enojada, ¿no? Y el maestro dice, los seres humanos se gritan cuando están enojados porque sus almas se alejan cuando están enojados, ¿ya? Y cuanto más se alejan, más se tienen que gritar. Por eso cuando no estamos enojados no hace falta gritar, cuando estamos en intimidad basta con susurrar, y cuando estamos en comunión absoluta no hace falta ni hablar ni susurrar, basta con estar juntos. Y terminaba diciendo, no dejen que sus almas se alejen tanto que algún día no encuentren el camino de vuelta, ¿no? Entonces, y sin embargo, si le preguntamos por el sentido de la vida, a esa pareja seguramente dirá que lo que quieren es amarse y encontrarse bien y ser felices juntos y todo esto. Es decir, a veces caminamos en sentido contrario de lo declarado, sin darnos cuenta. Porque el sentido de la vida, le preguntemos a quien le preguntemos, al final se va a resumir en que quiero ser feliz de la forma o manera que yo entienda que me va a llegar la felicidad. El problema es si voy a ser feliz solo cuando logre mis sueños o si puedo empezar a ser feliz hoy, aunque sea un aprendiz muy lejano todavía del logro de mis sueños. Esto tiene que ver también, y de una forma que a mí me parece particular, con la tercera característica, que es la conciencia del tiempo. Fijaros, desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde la revolución industrial, el ser humano está obsesionado con controlar el tiempo. Nosotros también somos los únicos seres vivos que sabemos de antemano que nos vamos a morir, es decir, que tenemos un tiempo limitado. Los demás animales no lo saben, por eso digo sobreviven y tienen una intuición cuando están muy cerca de la muerte y tal, pero no viven sabiendo que se van a morir. Nosotros sí, pero no sabemos cuándo, ¿ya? Y desde la revolución industrial y las sucesivas revoluciones
mecánicas, industriales y tecnológicas en las que estamos inmersos, ¿ya?, nos han ido acelerando el tiempo de vida, ¿ya?, nos han ido metiendo en un concepto erróneo desde el cual se vive muy mal, ¿ya? Esto ya los griegos lo diferenciaban hace muchos años con dos palabras. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo, ¿ya? Una es el tiempo de reloj, que ellos llamaban el cronos, y otro distinto era el momento, que llamaban el kairos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vivimos en el cronos, en el tiempo, porque la vida nos va acelerando y nos vamos plegando a ese acelere de vida, ¿ya?, al final perdemos toda capacidad para el gozo, porque el gozo está en el kairos, ¿ya? Nosotros podríamos traducirlo como tiempo, tiempo de reloj, y momento, el tiempo y el momento, fijaros, ¿ya? Y cuando vivimos en función del tiempo, víctimas del tiempo, prisioneros del tiempo, con todas las excusas que queramos, porque el mundo va así, porque tal, no sé qué, hemos decidido ser esclavos de esta forma de vida, al final vamos desarrollando una enfermedad exclusivamente humana que hoy en día se convierte casi en mortal en muchas ocasiones, que se llama la prisa. La prisa hoy mata, ¿eh? En el siglo XXI, la única vez en la historia en la que hemos logrado una esperanza de vida de 80-83 años, es la única vez en la historia en la que se está muriendo la gente a los 40 de estrés. Hay cuerpos que deciden no aguantar esta velocidad. Y sin embargo hay cuerpos que parecen vivir bien, plácidamente, a pesar de que la velocidad del entorno es la misma. Por lo tanto, no depende del entorno, sino de nuevo el trabajo es 100% conmigo mismo, ¿ya? Todo lo que hacemos en el momento, cuando alguien está concentrado en el momento, lo goza, mientras que en la prisa no se goza. Aquel que considera que la vida es una carrera, porque hay que llegar a algún lado, es imposible que goce, porque la carrera no se goza. En todo caso, lo gozará en la meta y si es el primero. Entonces goza uno y solo al final, ¿ya? Pero si la vida es un paseo, y un paseo sí se puede hacer con otros y sí puedo gozar los detalles. Es decir, creo que cuando alguien vive dependiendo del tiempo cronos permanentemente, vive más en el ego que en el amor. Quiero que se entienda esto bien. Vivir en el ego es vivir en la búsqueda de logro constante, de reconocimiento constante, de avances constantes, pero un poco para que se vea, para que se noten, para tenerlo, ¿ya? Cuando vivo en el kairos y vivo en mis momentos, vivo en el amor o en el gozo. Por ejemplo, cualquier hobby que tengáis, tanto si es un hobby privado como leer, pintar, como un hobby compartible, como es eso, ir al teatro, ir a una ópera, una buena charla entre amigos, todo lo que sea que se hace gozando el momento, el kairos desaparece. Por eso tenemos un mantra en coaching que dice que Cronos mata kairos y viceversa, ¿ya? Cuando habéis estado tan inmersos en el kairos, en el momento, el tiempo desaparece hasta que a veces nos parece mentira que haya pasado ese tiempo que ha pasado, ¿de acuerdo? Y sin embargo, cuando vivimos en el cronos, vivimos en una ansiedad que puede resultar fatal, porque insisto, hoy la prisa mata. Y si no mata, deteriora mucho. Y si no deteriora, me deteriora internamente, pero deteriora mis relaciones también. Porque tengo otra noticia aquí. En la prisa, lo primero que se muere, lo primero que se pierde, son lo que yo llamo las energías sutiles. Las energías sutiles son las que nos permiten esa sutileza del bien vivir, es decir, la escucha, la mirada, la caricia, la ternura, el abrazo, la sonrisa. Todo esto, si vamos deprisa, es lo primero que desaparece. Siempre digo que si voy con mucha prisa, intento dar una caricia, puede parecer un bofetón, porque va a parecer otra cosa, ¿no? Es decir, aspectos como la ternura voy a parecer mucho más brusco y mucho más animal, incluso en la voz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser imposible que eso genere muchas más relaciones, ¿no? Porque en la prisa no estoy dedicado a mí, no estoy dedicado a los demás, ¿ya? En la prisa estoy en el ego, en el yo, en el qué necesito yo y en mis necesidades. En el kairos estoy con el otro, en la prisa, en el
Cronos estoy compitiendo, en el Kairos estoy compartiendo. ¿Eh? Y cuando tiendo a convertir mi vida, la pregunta es cómo vivimos nuestra vida, porque todos tenemos momentos de los dos, de Cronos y de Kairos, pero bajo cuál de los dos prismas estoy viviendo mi vida. Entonces, si la estoy viviendo desde el Kairos, estoy permanentemente creando y coleccionando buenos momentos, aunque sean pequeños, ¿ya? Y cuando los momentos no son buenos, me puedo conectar y los puedo abordar porque sé que son momentos y también van a pasar. Pero cuando vivo en el Cronos, y en el Cronos además me están pasando cosas fatales y cosas horribles o cosas difíciles, pues entonces me voy debilitando, voy corriendo y al final acabo siendo esa bola de nieve que cae rodando por la montaña muy deprisa pero sin control alguno y desde luego sin gozo ninguno, ¿ya? Por lo tanto, este es un tema que a mí me parece capital, ¿ya? Cómo nos conectamos, digo, desde el momento, ¿ya? Fijaros que incluso nos han educado en ese mantra erróneo de que el tiempo es oro, ¿ya? Y si el tiempo es oro no se puede perder, y si no se puede perder, cualquier pequeña pérdida ya es mala, y entonces tienes que estar haciendo algo de provecho todo el rato, ¿ya? Cuando, si lo cambiamos por un mantra de que el momento es oro, yo puedo estar disfrutando igual de este rato como lo estoy disfrutando luego de cocinar, más tarde de leer un libro, de una charla o de dormir plácidamente una siesta de sábado, ese invento tan español y tan internacional que nos caracteriza. Por lo tanto, el momento solo se puede gozar el momento, el tiempo no se goza. Así que esto nos va a conectar también con la forma emocional de vivir la vida, si la vivo en la prisa o si la estoy viviendo en el Kairos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace sobre todo manteniendo un eje de congruencia que conocéis seguramente, pero que tenemos que mantenerlo en todo momento, esa es la idea. Cuando yo estoy aquí y ahora realmente en acción, emoción y pensamiento, por aquí por estas calles pasan vendedores con... no sé si se esté oyendo, ¿eh? Pero ya pasa enseguida. Cuando estoy permanentemente en congruencia, mi acción, mi sentimiento y mi pensamiento, estoy aquí ahora, no estoy en ningún otro lugar. Pero si yo estoy pensando en lo que va a pasar mañana, emocionalmente enojado con lo que pasó ayer, y sin embargo estoy aquí en acción, no estoy en ninguno de los tres sitios. ¿De acuerdo? Entonces acabamos prisioneros del hubiera y del debería. Y eso nos vuelve a meter en la prisa. Porque si yo hubiera, y en la culpa, y en el enojo, y en la... ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa congruencia de qué pienso, cómo siento y qué estoy haciendo, debe ser una congruencia que me permite estar aquí ahora y que el resto del mundo no exista, simplemente, que el resto del tiempo no exista. También lo vamos a conseguir, y hay expertos en eso, ¿verdad? Con una buena pauta respiratoria, con 3 minutos de meditación y decir dónde voy a entrar, en congruencia con la emoción, el pensamiento y la acción. Yo le llamo la técnica del tapete, que se trata nada más de poner conciencia, antes de entrar por una puerta a un despacho, a casa, a donde vayamos a ir, mientras me limpio los zapatos en el tapete, decidir conscientemente en pensamiento, emoción y acción cómo quiero entrar en ese espacio. Porque si no empiezo a darle permiso a ciertos grados de incoherencia, de incongruencia, que se van haciendo característicos en mí y ya no los trabajo. Entonces, tenemos que recuperar, digamos, ese eje de manera fundamental, ¿de acuerdo? Dejadme que reflexione un poquito cómo nacemos, porque este tema, y sobre todo para entrar un poco en el tema emocional, me interesa sobremanera. Yo creo que ya he dicho antes que nacemos como una botella de vino espectacular. Aquí ni siquiera tenemos tapón cuando nacemos. Los que hayan visto la película de Disney de Intensamente saben que nacemos con 5 emociones primarias básicas, que son, ¿verdad? El enojo, el miedo, la tristeza, el desagrado, el asco y la alegría.
¿De acuerdo? Pero yo diría más, yo diría que nacemos tan absolutamente predispuestos al amor, para darlo y a recibirlo, que nacemos sin plan B. No tenemos un plan B. Y por eso nos afectan tanto las experiencias y las primeras experiencias. Y van a ser determinantes en nuestra forma de abordar el resto de nuestra vida. ¿Ya? Porque, fijaros, hay vivencias inevitables que nos van generando cierto grado de ansiedad. ¿Ya? Y empezamos por el mismo momento del nacimiento. Lo primero que nos pasa al nacer es que nos cortan el cordón umbilical, es decir, la sensación de unidad desaparece por primera vez. También es verdad que aparece la sensación o una primera sensación de identidad, porque es cuando empezamos a ser nosotros solos. Pero esa sensación de que me dejan, me separan, en vez de juntarme, se va a repetir en experiencias cotidianas que son inevitables. Cuando me dejan en el cuarto del niño y apagan la luz y se van los papás. Cuando me dejan en el colegio y se van. Cuando me dejan en casa de la abuelita y se van. Es decir, que hay una sensación como de volverán, no volverán, sí, ¿ya? Que por supuesto se va a ir complementando con otras vivencias de amor y de cariño y de ternura, pero no es así en todos los casos, ¿no? Y por lo tanto esto va a determinar mucho cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida, ¿ya? Porque hay dos tipos de personas: las personas que crecen sintiéndose merecedores de ser amados por el simple hecho de ser, sin necesidad de hacer nada, independientemente de quién me ame en este momento, pero merecedores de amor y de pertenencia. Y hay personas que no crecen con esa claridad, con esa sensación ineludible. Y cuando no tenemos esa sensación ineludible, la idea es que algo hemos hecho mal o algo tenemos que hacer bien para que nos quieran. El caso es que algo tenemos que hacer para que los demás nos quieran o nos acepten. Y eso, lejos de liberarnos, nos va a convertir en esclavos, ¿no? Porque entonces ya lo que hacemos, el dar de lo que damos, es para que nos quieran, no porque nosotros queramos. ¿Sí se entiende eso? Fijaros, si me ayudas, Gustavo, quiero que me digáis rápidamente qué emociones veis en esa foto, por ejemplo. Veo alegría, veo lo mismo sería como felicidad de parte de la niña. Esta señora podría verse también como satisfacción. Alegría, felicidad, satisfacción. Y la gente dice algunas más, Lucía ¿no? dice confianza, Alexander dice dicha, Mercedes a placer, Viviana entusiasmo. Muy bien. Quiero que nos concentremos en lo que ha dicho. ¿Quién ha dicho confianza? Confianza ha dicho Lucía Rincón. Lucía. Muy bien, seguramente lo has visto en este gesto del niño o de la niña, no me queda muy claro, ¿ya? Tirándose hacia atrás con la sensación de que nada malo le puede pasar, ¿de acuerdo? ¿Mm? Pero yo voy a ser malo. Ahora, dejadme que sea malo un momento y dejadme que esta señora de pelo negro, vamos a imaginar que no es la mamá, sino la perversa tía Eustaquia, y es tan mala que de repente, cuando menos se lo espera, le deja caer, ¿de acuerdo? Y entonces viene mamá corriendo luego, agarra a la niña que está llorando porque le hemos dejado caer, ¿ya? Y la abraza, le da cariño, le da ternura y le dice: no llores, que soy tu madre ya, ¿de acuerdo? No sé, ¿creéis que se va a sentir igual en brazos de mamá 5 minutos después, reconfortada? ¿Hay algunos sí, eso no es por ahí? Yo no los veo, pero Te digo, aquí dice Alexander que no, Marcela dice sí, Edith dice sí, Sandra dice sí, Jimena dice no, estamos 2-2, no, 3-2. bueno, es que hay mucho de espíritu de madre ahí, ¿eh? El, yo creo que los seres humanos aprendemos de las experiencias, no tanto de si esas experiencias han sido con la madre o con la tía Eustaquia. Y la experiencia le dice a este niño o a esta niña que ha confiado en que nada malo le iba a pasar y sin embargo le dejaron caer. Por lo tanto, seguramente incluso en brazos de mamá luego va a estar más, va a desarrollar algo. Recordar que decíamos que no teníamos plan B y entonces va aprendiendo a desarrollar algo que llama control y que dice no, no. Y dice mamá, déjate caer que yo soy mamá. No, gracias, así estoy bien.
¿ya? Y empezamos a controlar, a controlar, a controlar y a desarrollar ese control porque hemos perdido la confianza, ¿ya? Y lo malo, o lo bueno, o lo real, o lo cotidiano, es que física o metafóricamente a todos nos dejaron caer en algún minuto, porque, insisto, no traíamos plan B, entonces en algún minuto algo surge que nos causa esa sorpresa, nos hace sufrir, nos genera un sufrimiento para el cual no estamos preparados y no sabemos muy bien cómo reaccionar, y la primera reacción es defensiva siempre. Luego empezamos a ver que no siempre es útil, pero desde luego empezamos a cometer torpezas. Y los seres humanos empezamos siendo torpes a la hora de establecer estrategias, porque no las traíamos pensadas, no las teníamos pensadas, ¿vale? ¿Esto cómo? ¿Por qué se desarrolla así? Porque desde que nacemos interactuamos con los demás e interactuamos en función de refuerzos, de esos refuerzos que nos hacen, que surgen en la propia interacción con el otro, ¿ya? Y esos refuerzos, como pone en el cuadro, pueden ser positivos o negativos, ¿ya? Refuerzos de te quiero o de te odio, pero también pueden ser refuerzos condicionales o incondicionales. Esto significa refuerzos dirigidos al hacer o refuerzos dirigidos al ser, ¿ya? Fijaros, a ver si rápidamente, al menos esas personas que interactuáis muy rápido, me decís cuál de los cuatro es el más importante. ¿Cuál os parece el más relevante para el bien vivir, para una personalidad fuerte, para una autoestima? ¿Hay respuestas, Gustavo? Yo no las veo, porque no sé por qué. Lucía Rincón, incondicionales, positivos al ser, dice Jimena. Claro. Positivo, refuerzo positivo, Mercedes Lorda. Al ser, Mónica Escandón. Positivo, Alejandra Rico. Positivo, Sandra San. Positivo, incondicionales, dice Carlos Alberto Jaramillo. Incondicional positivo, Olga Lucía. Incondicional Exacto, positivo, Viviana Restrepo. Incondicional positivo. exacto, exacto. Muy bien. El incondicional positivo es el que nos dice, yo te quiero por el ser que eres, no tienes que hacer nada. ¿Qué es lo que le dice una madre a su hijo en el minuto uno que lo tiene en brazos cuando nace? Tú no tienes que hacer nada para que yo te quiera, ¿ya? Ese refuerzo que hay que sostener durante mucho tiempo, ¿ya? Es el que luego nos va a permitir, una vez que está consolidado esa sensación en el niño, no, yo no puedo hacer nada para dejar de ser querido, vaya. Sería lo mismo que decir eso. Por mi madre o por mi padre, ¿de acuerdo? Haga lo que haga, se pueden enfadar, pero desde luego no me van a dejar de querer nunca. Eso nos permite crecer con una falta de ansiedad fundamental que luego permite que con los condicionales positivo y negativo hagamos eso que llamamos educación. Esto está bien hecho y esto está mal hecho, ¿ya? Pero te quiero siempre. El que no sirve nada más que para destruir autoestima es el incondicional negativo, ¿ya? Porque lo único que va a hacer es destruir la confianza en el ser. Y sin embargo, repasemos simplemente cualquiera de nosotros cuántas veces en las últimas 2 o 3 semanas hemos hecho uso del verbo ser para criticar algo que ha hecho otra persona, ¿ya? Mira que eres pesado, que eres egoísta, que eres retorcido, que eres manipulador, mira que eres. Y cuando estamos criticando, acudimos con excesiva alegría y frecuencia al verbo ser en vez de al verbo hacer, ¿ya? Eso destruiría nuestra autoestima si es que no estuviera ya bien fortalecida por otros incondicionales positivos que hayamos podido recibir y construir a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Pero desde luego no sirven para nada bueno. Lo peor que puede pasar cuando le decimos a un niño mira que eres torpe para las matemáticas es que se lo crea y toda su vida será torpe para las matemáticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ojalá ese no lo usáramos. Pero desde luego reforzásemos mucho el incondicional positivo porque fijaros, la gente que no crece así no puede nunca recuperar esa confianza que decíamos. Y va a vivir toda su vida en la ansiedad de que o hago lo que gusta al otro para que me quiera o entonces no me va a querer. Vivir solo en lo condicional genera una ansiedad permanente y nos hace esclavos, no nos deja nunca ser seres libres. Porque yo, si necesito que me quieran y quiero que me quieran, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo creo que el otro quiere.
aunque eso me violente a mí, aunque yo no quiera hacerlo. En España hay alrededor de promedio de 100 crímenes o asesinatos de género al año, de promedio. Y todavía, al día de hoy, el 60 al 80% de esos asesinatos no han recibido nunca una denuncia previa. Esto significa gente con un nivel de autoestima muy bajo que se ha dejado maltratar durante años hasta que le matan, quizá porque piense que no merecía algo mejor, quizá porque piense que no le tocaba buscar algo mejor, o que no tenía derecho, o que no tenía posibilidad, o que no estaba en su mano conseguirlo. ¿De acuerdo? En todo caso, por un nivel de autoestima y de conciencia del ser bastante baja. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si perdemos la confianza vamos a vivir en dos lugares altamente tóxicos y conflictivos. ¿Ya? Fijaros. Y voy primero al temor. Vivir en el temor permanente de que no me van a querer o de que no me van a integrar, porque es el mayor temor que tenemos. Somos seres relacionales. Luego, entonces, cuando vivo en ese temor, permanentemente, siempre, como digo, estoy haciendo lo que yo creo que los demás quieren que haga, lo cual me hace un ser permanentemente dependiente, desde luego poco valorado y poco capaz de gozar y de tener ideas propias y de caminar hacia mi bien vivir. Si puedo hacer otra pequeña iteración, Gustavo, me gustaría preguntar si para los que estáis escuchando es lo mismo el miedo que el temor. Ok, Y si no es lo mismo, ¿en qué se diferencia? ok, perfecto. ¿Quieres leer o abrimos micrófonos? Abrimos micrófonos, si te parece, así es más. Ok, perfecto. Entonces, en este momento, el que quiera interactuar y dar respuesta a la pregunta que se nos ha planteado, puede subir la manito en este momento. Repito la pregunta, ¿es lo mismo el miedo que el temor? Y si no lo es, ¿en qué se diferencia? Un segundito aquí mientras reviso aquí esto. Aquí hay Jimena Fajardo levantando la manito. Jimena, estoy abriendo tu micrófono, bienvenida. Jimena, tienes tu micrófono cerrado desde allá, tienes que abrirlo para poder hablar. Jimena, ¿me escuchas? No parece que no está por acá. Vámonos un poquito más para abajo a ver quién más quiere por aquí interactuar. Tan como Silenciado. Sonido reactivado. Viviana Restrepo. Viviana, estoy abriendo tu micrófono en este momento. Viviana. Hola. Hola, Hola. Viviana. No sé, yo creo que el miedo es una emoción que me dice prepárate, ¿sí? Como que me invita a moverme, como a la acción. Pero cuando yo no le hago caso y no la escucho y no la gestiono, empiezo a congelarme, no hago nada con el movimiento y paso como a sentir temor, como a complicarse, no sé, cognitivamente, emocionalmente, y llega el temor. Pero no sé si estoy segura si esa es la definición, solamente me lanzo como a decir Bueno, es una reflexión. lo que Yo también, siento. lo que yo tengo es una reflexión y es más que válida. Y me parece que has dicho algo muy interesante. Ahora comentamos, no sé si hay alguien más. Gracias, Viviana. Déjame, sigo mirando. Bajo por aquí, sigo por acá. No, por manitos levantadas no hay. Déjame reviso el chat a ver si alguien ha contestado por el chat. Ok, aquí me dice Jimena que ya está. Déjame ver si le puedo abrir el micrófono a Jimena. Jimena, estoy activando el sonido de tu micrófono. Jimena, ¿me escuchas? Sí, hola. Hola, Hola, Jimena. Jimena. Hola, ¿cómo estás? Es que no supe cómo activarlo, ahorita me equivoqué. Bueno, Yo digo, mira, discúlpame, lo que yo creo es que para mí el temor es algo como muy profundo, como que está enquistado en lo más profundo de tu ser, que es como la sumatoria de un miedo que no se ha
evolucionado, que no ha salido y que se va enquistando en lo más profundo de tu ser. Ok. Esa sería para mí como la diferencia y decirte que me encanta tu conferencia. Muchas gracias. Ay, gracias. Hay una, como bien dicen, en vez de decir las dos, hay una enorme diferencia, ¿vale? Mm. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si entra un león por la puerta de nuestro despacho, todos tenemos miedo. El miedo es una emoción que surge y que efectivamente surge en función de un acontecimiento y como tal va cambiando y vamos cambiando de emociones. A partir de ese miedo actuamos de una determinada manera u otra. Corremos hacia adelante, hacia detrás, nos quedamos paralizados, pero el miedo se genera por algo que está pasando. Pero vivir todos los días de mi vida temiendo la posibilidad de que se abra la puerta y entre un león por mi despacho, eso es temor. Es decir, el miedo es un miedo a lo real, es un miedo a lo que está pasando. El temor es un miedo a lo posible, y lo posible está en el futuro, no está pasando todavía. Y por lo tanto, como bien decía, me parece que era Jimena o la primera compañera, antes que una emoción es un pensamiento. Algo está pasando a nivel cognitivo. Primero pienso que esto puede llegar a pasar, y si pasa mañana, y si pasa pasado. Y el temor no se sana nunca, salvo que se trabaje muy bien en coaching o personalmente, no se sana nunca porque aunque mañana tampoco entre un león en mi despacho, puede entrar pasado. Y si no al otro, y si no al otro. O me llama mi jefe y pienso que me va a echar del trabajo, y si no me echa, y no solo no me echa, sino que me felicita, salgo de allí diciendo, uff, hoy la libré, pero a lo mejor mañana si me llama es para echarme, a lo mejor pasado. Cuando mi pareja no me dice hoy te quiero, digo ya no me quieres, ¿ya? Y entonces estamos viviendo en un tema diferente de la confianza, y es que a menor confianza buscamos mayor seguridad. Ahora entraré en eso, ¿ya? La parte contraria, digamos que arquetípicamente podríamos pensar que el temor es más femenino y arquetípicamente hablando la violencia más masculina, por supuesto, ¿vale? Pero digamos que es el anverso y el reverso de la misma moneda, porque la violencia es el temor resentido, ¿ya? Como pienso que yo ya he hecho mucho y todavía los demás no siento que me quieran ni que me integren, entonces me convierto en un resentido y soy yo el que va agrediendo por si acaso no me vas a querer, o por no haberme querido, o porque no me han querido los demás, o lo que sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es alguien enojado con la vida, enojado permanentemente, desconfiado permanentemente, tendiendo a estar molesto y en la agresión y en la agresividad permanente. Y fijaros, mucha de la gente que vive ahí lo va a disfrazar llamándole algo tan pueril como a ver si me sale la palabra, yo tengo un poquito de Alzheimer ya, el eh, resiliente, ¿no? Es decir, que soy muy claro al hablar, perdón, ¿eh? Yo es que soy muy claro al hablar. No, no es que seas claro al hablar, es que eres violento al hablar, ¿no? El que vive en el temor, sin embargo, lo va a disfrazar de aceptación, de comprensión, No, no, no. Pero no es que diga, ¿dónde comemos? Me da igual, donde tú quieras. Vamos al cine, si tú quieres, si no me da igual. No, y lo disfraza de es que soy muy adaptable, ¿ya? Cuando en realidad lo que vive es en el temor permanente de decir, ¿y si digo una película que él no quiere ver? ¿Y si digo un restaurante al que él no quiere ir? ¿Y si digo algo inconveniente que hace que le moleste y hace que no me quieran, ¿no? Entonces estamos permanentemente desde ese lugar diciendo sí lo que tú quieras, sí lo que tú quieras, o simplemente no digo nada y no protesto, ¿ya? Ambos son lugares de un vivir muy difícil y lleno de toxicidad, porque decía, cuanto menos confianza tengo, más seguridad necesito. Y aquí, ya, sí, si nos da tiempo, abrimos otro pequeño chat para ver si seguridad y confianza os parece lo mismo o en qué se diferencian también. Perfecto. Demos un minutico mientras se escriben acá y leemos algunos de los comentarios, ¿te parece? ¿Por qué no leo yo los chats, Gustavo? No lo entiendo. Antes sí los leía. Pero... La pestaña de preguntas lo encuentras. Sí, pero estaba... Ah, por ahí anda, por ahí anda. ¿Lo encontraste? Sí, pero está como muy escondidita.
No sé por qué. Vale. Ok, déjame, yo reviso aquí si alguien quiere hablar. Por el momento parece que no. Confiar es tener fe, ha escrito alguien, ¿no? Ok, Jimena Jimena. Fajardo. Bueno, eh, esta es una distinción, quiero aclarar que es una distinción que hago yo, que trabajo yo y que no sé ni me importa demasiado si comparte la Real Academia o no. Pero yo trabajo con la confianza como un proceso interior desde el cual yo emano hacia afuera confianza y yo puedo confiar en los demás. Y sin embargo, a menor confianza, mayor seguridad necesito que me dé la vida a mí. Y la seguridad yo se la pido al mundo, ¿ya? De manera que cuando tengo confianza, yo no vivo dependiendo del suelo que piso, ¿ya? Sino que tengo mis alas o tengo mis recursos diciendo si pasa algo ya haré algo, ¿de acuerdo? Por eso digo que confiar es creer en mis posibilidades, no es creer en el ser que soy hoy, sino en el ser en el que me puedo convertir. Es decir, confiar es saber que me puedo hacer cargo de lo que ocurra cuando ocurra, si es que ocurre, porque a veces no ocurre, por lo tanto no tengo que anticipar las cosas, ¿de acuerdo? Sin embargo, querer vivir en la seguridad, en el fondo, en términos estrictos, es en sí mismo una entelequia, perdón, ¿ya? Una entelequia porque la seguridad no existe. ¿Eh? Ninguno de nosotros sabe si dentro de un minuto va a caer un meteorito otra vez en toda Latinoamérica y no me va a dejar terminar esta webinar con lo bien que me lo estoy pasando. Pero, o dentro de 2, o dentro de 3, o no sabemos si mañana me va a seguir queriendo la misma gente que hoy me quiere, o voy a tener el mismo trabajo. O, fijaros que hay expertos montañeros en el Himalaya que cuando van allí se pertrechan de todo. ¿Eh? Ahí estoy de todos los elementos de seguridad para poder subir al Everest. Y si va un navegante a vela a dar la vuelta al mundo sin escala, se pertrecha de todos los elementos de seguridad que le permitan dar la vuelta al mundo sin escalas. Y todos los años se mueren montañeros y todos los años se mueren navegantes a vela. Es decir, la seguridad es algo para que intentamos que nos dé cierto grado de tranquilidad, pero en realidad no existe. Sobre todo la seguridad absoluta. La seguridad es una entelequia. Y Y en el futuro... aquí ¿Dime? hay una pregunta aquí de Alejandra Rico. Sí, Ella dice, ¿es posible evitar la violencia y el temor ante la pérdida de confianza? sí, claro, claro. Por eso en Estados Unidos hay una frase que digo muchas veces que es cuidémonos de la ira del tímido, ¿no? El tímido, el que está aguantando, el día que explota, explota sin control, ¿eh? En una cantidad directamente proporcional al grado de frustración que ha acumulado durante tantos años. Por eso en Estados Unidos pasa lo que pasa una vez al mes con los Kalashnikov, las escuelas y tal. Es decir, fijaros, es que hay un nivel consciente, el que vive en el temor a nivel consciente, a nivel inconsciente está acumulando enormes dosis de violencia porque sabe que está viviendo en una posición falsa, está haciendo lo que no quiere hacer, porque no sabe decir que no, o no sabe colocarse en su límite, o no sabe colocar un límite entre el uno y el otro, ¿ya? Sin embargo, el que vive en la violencia permanente en el nivel consciente, en el plano inconsciente, lo que tiene es un temor enorme, porque dice, si no estoy en esta atención permanente a que no me agredan, alguien me va a agredir, me va a absorber y efectivamente tiene un miedo a desaparecer, tiene un miedo a decir, yo ya he sido demasiado absorbido por el nosotros y voy a dejar de ser yo. Entonces, la única forma de ser yo es pelear desde el yo permanentemente. Mientras que desde el temor nos diluimos en el nosotros, dejando de ser yo, desde la violencia vivimos en un yo que nos imposibilita vivir en cualquier nosotros, en cualquier espacio de nosotros. No sé si respondí la pregunta. Y tiene que ver con este tema de la confianza. Aquí Mercedes también pregunta si la seguridad está relacionada con el control. Claro, claro, claro.
Frente al futuro todos somos ciegos, y si todos somos ciegos, más vale confiar que tener seguridad. Un ciego no tiene la seguridad de lo que hay por la calle, ¿ya? Lo que tiene es una enorme confianza en sí mismo y en lo que hará si se cae, cuando se caiga, si se hace daño, decir, bueno, ya sabré lo que hago, de hecho le ha pasado, ¿ya? Pero cuando queremos seguridad, lo que queremos es control absoluto, claro. Cuando le decimos a alguien, júrame que me querrás hasta que te mueras, un absurdo, porque nadie puede prometer emociones, pero es igual, ¿no? El inseguro, el que no tiene confianza, prefiere anestesiarse con una mentira, aunque le sirve 24 horas, porque es eso, es una inyección de anestesia. Al día siguiente lo va a tener que volver a preguntar, y al día siguiente igual. Y cuando se enoja la pareja, dice, ya no me quieres, que sí te quiero, júramelo otra vez. Y permanentemente está pidiendo seguridades, ¿ya? Por eso el control, ¿ya? De ahí que creemos que controlamos si tenemos el futuro bajo control o hemos minimizado las posibilidades, y sin embargo, todo lo contrario, vamos a crecer cuando ampliamos nuestro nivel de posibilidades, no cuando lo achicamos o lo encerramos, ¿no? Por lo tanto, confiar es, no sé qué haré, pero sé que algo haré, de alguna manera me haré cargo, entre otras cosas, porque si lo hago mal, tengo una herramienta maravillosa que es pedir perdón. Y si no sé hacerlo de ninguna manera, tengo una herramienta maravillosa que es pedir ayuda. Es decir, que algo haré, ¿ya? No tengo por qué vivir en el temor de lo que me vaya a ocurrir, porque entonces todos viviríamos en el temor, puesto que el futuro es desconocido para todos. Y digo, he tocado un poco esa parte del tiempo, que me parece el cómo vivimos en el tiempo y nuestra relación con el tiempo, un poco la parte emocional, y no quiero dejar de tocar esta parte. Pero quisiera abrir otra vez el espacio, me da igual, los dos me sirven, Gustavo, si son audio o no, para esta pregunta. ¿Para qué educamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el fin último de la educación? Ok, perfecto. Puede levantar sus manitos en este momento. Aquí Joana Fuentes tiene levantada la mano. Ah, no, la quitó. Ok. La formación integral, estoy leyendo, dice alguien. Jimena, abro tu micrófono. Hola, Hola. eh, sí, aquí estoy. Sí, te oigo. Mira, para que educamos a nuestros hijos, pues para lo que, como empezaste la conferencia diciendo, pues para que sean felices, darles todos los recursos que ellos necesitan desde el poder, desde el empoderamiento interno que te otorga la confianza, para que ellos se puedan desenvolver en cualquier escenario, y creo yo que ese es el mejor legado que les podemos dejar, que ellos desarrollen sus recursos internos para hacer pues lo que ellos decidan y elijan ser. Perfecto. Yo no lo voy a explicar mejor, pero lo voy a explicar con mis palabras. Pero bueno, el recurso, queremos que sean felices, pero para que sean felices les damos algunas herramientas, ¿no? Y sin cerrar los mecanismos de participación, ¿cuál es la herramienta principal para lograr eso? Ok, Herramienta, ¿eh? Aquí no estoy hablando del amor, no estoy hablando de... No, herramienta. Aquí sí que estoy hablando de una herramienta. aquí Joana Fuentes tiene la manito levantada. Joana es miembro de la ICIEP. Joana, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, Gustavo. Pues yo pienso que para que la herramienta principal, yo creo que debe ser como nosotros los coaches lo hacemos con nuestros coaches, respetando su sabiduría y su ser interior, respetando la chispa divina que ya son. Esa es mi percepción, respetando a ese ser humano que, igual que nosotros, nace con una sabiduría, una creatividad, una inteligencia y forma parte de la chispa divina, es desde ahí. Sí, pero sin embargo la educación aporta algo, es decir, que tampoco podríamos no aportar nada. Y lo que yo creo que aporta la educación, aparte del amor y de respetar, como tú dices, es verdad, toda esa chispa divina, todo ese ser interior, todo esa, como decíamos al principio, ayudar a descubrir ese ser de luz que hay en nosotros, pero algo le aportamos con la educación.
Y el aporte está también en lo que hablábamos de las diferencias con el resto de los seres, de los animales, ¿ya? Y la mayor diferencia a nivel de herramienta que tenemos los seres humanos es nuestra capacidad de pensar, porque eso es lo que nos va a hacer autónomos, ¿ya? Lo que nos va a dar autonomía es que pensamos por nosotros, porque si no pienso por mí mismo, otro va a tener que pensar por mí, ¿ya? Y eso me va a hacer un ser completamente dependiente. Y fijaros, porque aquí también a veces, como personas y como coaches y como padres y como hijos y como tal, mantenemos ciertos grados de incongruencia a veces, no todos son personas o somos personas congruentes permanentemente. Guilford fue un psicólogo de los años 60 que determinó lo que él llamó el pensamiento inteligente, y el pensamiento inteligente decía que estaba compuesto de 3 pensamientos puestos en orden. Decía, primero el pensamiento analítico, el pensamiento de hemisferio izquierdo, con el que analizamos lo que ocurre, es decir, los hechos. Es un pensamiento tendiente a la objetividad, si es que esto es posible, ¿vale? Pero en segundo lugar, el pensamiento divergente, el pensamiento creativo, pensamiento de hemisferio derecho, con el que buscamos opciones ante eso que está pasando. A mayor nivel, de mayor profundidad de pensamiento divergente, mayor número de opciones para poder hacernos cargo de lo que esté pasando. Si yo tengo un pensamiento divergente muy escaso o ninguno, pues siempre pensaré en una sola cosa, ante esto que está pasando solo puedo hacer esto otro, ¿de acuerdo? Y el pensamiento convergente, de nuevo hemisferio izquierdo, con el que evaluamos esas opciones y decidimos cuál es la más oportuna para este momento, la más adecuada. No la mejor de todas, sino la más oportuna para esta circunstancia, la de este momento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se va a educar esto en el niño? Pues generalmente como hacemos los coaches, como tú decías, en base a indagaciones. Es decir, aquí la pregunta básica es ¿qué está pasando? La otra pregunta es ¿qué podemos hacer? Y la otra pregunta es ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Y qué quiero hacer? ¿De acuerdo? Pero fijaros cuántos papás y mamás en los primeros años de la educación se dedican a darle esto masticado al niño. Y entonces le dicen, Manolito, ven aquí, lo que has hecho en el parque es esto, esto y esto, tus opciones son esta y haz esta porque es la mejor, porque soy tu papá, soy tu mamá, sé lo que es mejor para ti y algún día me lo agradecerás porque esto es educarte. Y en realidad lo que están haciendo es anular su capacidad de pensar, ¿no? Con lo cual, si el niño crece así, si esto se mantiene mucho tiempo, no ha ido nunca al gimnasio del cerebro a hacerse preguntas y a estimular su capacidad de pensar, y el tipo crece sin saber pensar por sí mismo. Por lo tanto, como decía Jimena, ya yo le puedo haber dado muchos consejos y muchos tal, pero no le he dado la herramienta fundamental, que es toma tus propias decisiones y sé capaz de pensar con todos los valores y todo lo demás que te hemos dado que viene detrás, pero piensa tú. Porque si piensas por ti mismo, eres un ser autónomo. No somos ninguno, somos seres independientes. Somos seres relacionales que vivimos y necesitamos vivir con los demás. Por eso necesitamos de esa energía del amor y de esa energía convergente hacia los demás, etcétera, etcétera. Pero desde luego necesitamos ser seres autónomos, porque no dependo para vivir de los demás o de lo que los demás piensen, de lo que los demás digan de mí, del juicio que tengan, etcétera, etcétera. No soy un ser dependiente. Si lo soy, es porque no sé pensar y porque no tengo esa confianza en lo emocional que me haga sentir que yo soy capaz de darme mis propios refuerzos incondicionales, aunque en este momento no esté papá o mamá para dármelos, ¿eh? Entonces, cuando ya no está papá o mamá para pensar por mí, si es que soy un ser dependiente, pues yo necesito otra persona que piense por mí, porque no voy a saber pensar. La pregunta que más angustia a un joven, a veces con poca planta, poca confianza en sí mismo o momentos de poca confianza, la pregunta que más le angustia es que le pregunten qué opina. No que le digan qué tiene que hacer. Si le dicen qué tiene que hacer, lo agradece, usted dígame lo que tengo que hacer y lo hago, ¿ya? Pero si me preguntan qué opinan, me colapso. Entonces voy a ser siempre un ser dependiente. Nunca voy a tener opinión propia. Seremos
tipos callados cuando nos pidan participación, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y desde luego no sabremos resolver nuestros problemas, necesitaremos preguntar y que otros nos lo analicen, nos den las opciones y nos recomienden cuál es la mejor opción, ¿ya? Y digo esto porque muchas veces, en el coaching novato, en los primeros años todos hemos hecho lo mismo, hemos tenido esa tendencia a ayudar, a decir, a indicar el camino, tal cosa que, digamos, no sería nada más que perpetuar un poco ese cambio de dependencia de unos padres por un jefe, por un coach, por un tal, por un terapeuta, por quien sea que me diga lo que tengo que hacer. No, nosotros queremos darle autonomía a quien en este momento no la siente o no la tiene. Y por eso precisamente son tan importantes las preguntas poderosas en coaching, ¿ya? Por lo tanto, para cerrar un poquito, y si queréis hablamos sobre un poco este conjunto de ideas, para el bien vivir yo creo que es esencial estar en paz con el pasado, que como decía al principio, y veníamos sin plan B, a todos nos ha generado heridas en algún momento dado, pero hay gente que ha logrado cicatrizar sus heridas y una cicatriz no duele ni va a volver a sangrar. Por lo tanto, que estemos al día de hoy con ciertas cicatrices del pasado, no pasa nada, la cicatriz no duele, ¿ya? Pero una herida en costra que no se ha hecho cicatriz y que nada más que me la rozan vuelve a sangrar, eso es seguir sufriendo por cuestiones del pasado. Y aquí siempre tengo una técnica o un truco que propongo, ¿no? Para estar en paz con el pasado, sobre todo en personas que todavía acumulan o llevan una gran bolsa ahí de resentimientos o de temas no resueltos, ¿no? Que es, como no puede ser de otra manera, como hacemos en coaching, un cambio de mirada, un cambio de interpretación. Es interpretar todo daño recibido por quien sea en el pasado como un acto de torpeza, pero no como un acto de maldad. Porque la torpeza sí se puede perdonar, pero la maldad es muy difícil de perdonar, ¿ya? Si yo pienso que alguien ha sido malo, ahí estoy enganchado porque lo sabía y tal, ¿ya? Pero si yo pienso que alguien ha sido torpe, sí lo puedo perdonar porque cuando yo soy torpe con mis seres queridos, lo primero que quiero es ser perdonado. Entonces también hay una cierta incongruencia cuando yo cometo una torpeza con mis hijos y les digo, pues chico, perdona porque si lo he hecho habrá sido sin querer, porque desde luego no tengo ninguna intención. Eres mi hijo y te quiero. Pero cuando miro a mis padres, a lo mejor todavía estoy resentido, rencoroso y todavía no logro perdonar algunas cosas de las que ellos me hicieron, ¿ya? A veces somos así. Queremos ser perdonados, pero no somos capaces de perdonar. Siempre cuento lo mismo. Creo que las últimas palabras de Jesucristo se dedicaron a lo mismo cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿ya? Así que ahí había ya algún temita de coaching también, ¿ya? Porque no saben lo que hacen, ¿ya? Y le estaban matando. Cualquier daño lo podemos perdonar. Yo cuando tiendo a que se me olvide esto, intento recordar siempre a Mandela. Me conecto con Mandela otra vez y me vuelve otra capacidad de perdón que parecía que no tenía. Esa paz con el pasado nos va a permitir estar livianos con el presente y vivir en confianza con el futuro. No en seguridad, pero sí en confianza, ¿ya? Para ello es el trabajo que estamos haciendo siempre, para ser seres que vamos siempre en función, lo que nos define realmente como seres humanos no es lo que somos hoy. Lo que nos define como seres humanos es aquello en lo que nos podemos convertir, es decir, nuestras posibilidades. Y nuestras posibilidades de todos nosotros hoy están muy lejos de ser realidad todavía. Es decir, todos nosotros podemos llegar a mucho más de lo que hemos llegado, ¿ya? Y si, digamos, hiciera un resumen de lo que yo considero esa sabiduría del aprendiz permanente, diría siempre curiosidad para buscar, decía Leonardo da Vinci que la curiosidad es el principio de todo conocimiento, para buscar nuevas preguntas poderosas, confianza para practicar. Nadie nace sabiendo todo con expertise, no conozco a nadie que monte en bicicleta sin caerse, en patines, ¿de acuerdo? O sea que la confianza me permite seguir practicando para hacerlo cada vez mejor. Lleno también de esa sana ambición de querer crecer siempre, de querer ser más, de querer ir más allá, ¿ya? Pero con la liviandad que nos da el perdonar
y la humildad que nos da el pedir, porque aunque somos seres muy poderosos y muy autónomos, como digo, no somos independientes y en algún minuto vamos a necesitar de los demás. No conviene olvidar que la palabra humildad y la palabra humanidad comparten la misma raíz latina, que es humus, que es tierra. Somos tierra, como decía Carl Sagan, somos seres de polvo de estrellas, estamos hechos de la misma materia que cualquier estrella, pero también polvo del camino, puesto ahí para servir, para que otros lleguen por encima y vayan más allá, ¿ya? Generosidad para agradecer, que a veces nos falta, una mirada siempre puesta en saber valorar lo que sí tenemos y no en quejarnos de lo que no tenemos, y esa actitud disponible siempre para el gozo, es decir que, bueno, siempre que se pueda, es decir que cuando no estoy gozando, cuando el momento es malo, ya lo vivo, vivo el duelo, vivo lo que haya, vivo en la tristeza, le doy espacio a la tristeza, al enojo, a lo que sea, pero para tender a volver a mi casa común, que es un poco el bien vivir, la liviandad y el bienestar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Mirando hacia adentro. Los seres humanos solo nos transformamos desde la aceptación. Quien se mira hacia adentro y se mira con sus luces y sus sombras y no se gusta, es más difícil que se cambie o se transforme que cuando alguien dice: hoy, hasta el día de hoy, soy la mejor versión que he conseguido, pero puedo ser mejor, ¿ya? Estoy razonablemente satisfecho, este soy yo hoy, con mis luces y mis sombras, pero puedo ser mejor. Entonces y para ser mejor voy a ver alguna de esas sombras, ¿ya? Para ir destapando, digamos, esa obra de arte, esa botella de vino, ese ser de luz, como decíais vosotros, que está dentro de todos nosotros, queramos o no queramos, lo sepamos o no lo sepamos, lo estemos alimentando, lo estemos destaponando, lo estemos haciendo salir o lo estemos taponando cada vez más. Igual somos un ser de luz, pero en unos casos lo vamos a gozar, a disfrutar y a poder compartir más, y en otros menos. Así que esa sería la idea, ¿de acuerdo? Ahora me gustaría, creo que nos queda tiempo de sobra para compartir a lo mejor impresiones, ideas, comentarios, preguntas. Sí, correcto. Entonces, aquí tengo una manita levantada de Milena Rey. Milena, abro tu micrófono en este momento. Bienvenida. Buenas noches, Rafael. Muy interesante tu conferencia y quisiera pedirte que me aclararas de la última diapositiva, liviandad para perdonar. Voy a ver. Sí, porque desde la liviandad es desde donde yo no interpreto que ha habido maldad, que ha habido intencionalidad, que ha habido tal. Entonces, en la capacidad de perdón me permite siempre viajar por la vida con muy poco equipaje emocional de lastre, con maleta emocional, ¿ya? Con pesos muertos que no me sirven para nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si soy capaz de perdonar, y para eso necesito, digamos, tener esa posibilidad de ser liviano, y cuanto más perdone, más liviano voy a ser. ¿Sí se entiende eso? Muchas gracias. Sí, señor. ¿Sí se entendió? Ahora digo, para perdonar, lo mejor siempre es interpretar el daño que sientes, que hayas recibido, como una torpeza, ¿ya? Pero si lo sientes desde el rencor, como una maldad, como un tal, eso nos va a enganchar en algo que nos va a llenar, y nos va a quitar toda la liviandad, nos va a llenar de peso, de piedras, de lastre, de mucho rencor. Rafael, cuando tú dices que lo tomas como una torpeza, es porque la persona no lo hizo con ninguna intención. Aunque sea el más malo de los más malos y lo haya hecho con toda la intención del mundo para hacerte daño, es una torpeza. ¿Sí me explico? Si tú consigues ver que es una torpeza, incluso el narcotraficante más feroz y más sanguinario, todo lo que sea, pero y que además le gusta ser malo y es sádico y es tal, pero si lo consigues interpretar tú desde la torpeza, eso lo vas a poder perdonar. Y ojo, no lo perdonamos para quitarle responsabilidad al otro, lo perdonamos, el perdón es siempre para mi propio bien vivir. Lo cual no quita que no existan responsabilidades legales o penales en algún caso, pero desde luego yo quiero vivir habiendo perdonado, no quiero vivir con ganchos que me conectan al pasado, eso es lo que quiero decir.
Ok, muchísimas gracias. Es una cuestión de interpretación nada más. Ok. Aquí Alexander Pavón tiene la mano arriba. Alexander, buenas noches. Estoy abriendo el micrófono en este momento. Alexander, ¿me Eh, escuchas? sí, sí, Rafael, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, darle las gracias por tan excelente conferencia y tengo una pregunta. Cuando dices que la seguridad no existe, eh, me surge la pregunta de cuando yo particularmente digo, tengo la seguridad que algún día voy a morir, ¿cómo se podría o cómo yo podría interpretar eso? Sí, bueno, hay algunas certezas que tenemos y es eso, que primero que vamos a morir. La otra es que hoy por hoy no podemos viajar al pasado. La otra es que hoy por hoy no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay algunas certezas, ¿ya? Pero cuando hablo de seguridad para vivir, ¿ya? La vida no me puede dar seguridades. Quizá la única es esa, que en algún minuto me voy a morir, pero ni siquiera sabemos cuándo, ¿no? Y por lo tanto no podemos, digamos, hacer agenda en función de ese dato de que me voy a morir. Como me voy a morir, ya no voy a planificar nada para esta semana. Bueno, pero es que a lo mejor te mueres dentro de 70 años. O sea, que, es decir, no vivimos en función de... Es una certeza, pero no sabemos cuándo. Pero desde luego, en ese interín entre la muerte y el día de hoy, tampoco sabemos lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Hay muchas veces que pasa lo que estaba planeado, pero hay otras muchas veces que no, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a la madre naturaleza, a Ecuador, a Chile, a tantos sitios, o a los maremotos o volcanes. Es decir, la naturaleza funciona y hace lo que ella quiere, y entonces, y las personas, otras también, y a veces ocurren las cosas que menos queremos. Y tan seguro como estoy de que a todos los que estamos hoy hablando aquí hemos vivido momentos duros ya, tan seguro como estoy de eso, estoy seguro de que a todos nos quedan momentos duros por vivir, pero no podemos vivir temiéndolos. Es mejor que vivamos tranquilos y cuando ocurra nos haremos cargo de él, pero no sabemos ni de qué tipo va a ser ese acontecimiento ni cuándo va a llegar. Que me pille preparado cuando llegue, nada más, pero no una intención permanente esperando que llegue toda mi vida, ¿no? Ok, Rafael, podría entender como que la seguridad bajo esta premisa me cierra posibilidades. Claro que sí, porque cuando la seguridad me lleva al control y cuando no ocurre lo que es seguro, ya me encabrono, me molesto, me enojo, tal, y entonces, pues eso, ya me enojo con la vida o busco culpables o lo que sea, ¿de acuerdo? En el trabajo está pasando todos los días, ¿ya? La gente que pide seguridades, luego, como no ocurre muchas veces lo que queremos, pues entonces busco culpables y chivos expiatorios y fuera de mí y tal. Por supuesto que me cierra posibilidades de bien vivir, me cierra posibilidades efectivas de acción, me cierra posibilidades de resolución y caminos y de encontrar caminos nuevos. Para mí sí, la seguridad, sí. Eso no quiere decir que no nos sintamos seguros, pero fíjate, nos sentimos seguros, no es que estemos seguros, es una sensación. Por eso decimos me siento seguro, ¿ya? Sin embargo, sí puedo decir con toda certeza que tengo confianza. Ok, muchísimas gracias, Rafael, muy amable. Gracias a ti, un placer. Alexander, muchísimas gracias, bendiciones. Gracias. Seguimos aquí, veo una manita levantada de Edith Fabiola. Edith, buenas noches. Abro tu micrófono en este momento. Bienvenida, Edith. Buenas noches. Hola. Rafael, muchas gracias. Qué bendición podernos encontrar todos en la red. Quería hacerle una pregunta con relación cuando tocó el tema de los cronos. Sí. Yo siento que yo sufro mucho en contra del tiempo, o sea, para mí siempre estoy como demasiado rígida con el tiempo, psicorrígida, y trato de que todo lo que yo me propongo en el día lo haga y cumpla con el tiempo, y me doy cuenta también que soy esclava del tiempo. Entonces, pues yo he intentado hacer todo lo que es que la meditación, yo hago ejercicio, pero entonces todo lo tengo planeado, programado. Entonces, a mí me gustaría mucho vivir más del lado del Kairos. Me gustó mucho esa definición porque no la conocía, muchas gracias por eso. Hoy es una luz nueva para mí y siento que quiero vivir del lado del Cronos
y pues quiero de pronto que por favor me aporte algo al respecto de qué puedo hacer para vivir así. Yo creo que es decir, insisto, en el mundo en que vivimos no estoy hablando de si tenemos que ir deprisa o podemos ir paseando siempre, ¿eh? O sea, si yo le hago coaching a Nadal, no voy a decirle, no, vete a por la pelota andando porque no hay que ir deprisa. No, no. Una cosa es ir deprisa, si la circunstancia lo requiere, y otra cosa es vivir en la prisa. Vivir en la prisa es un estado interior que me va pudiendo, que me va conquistando, que me va gobernando de manera que no sé hacer pausa, no sé estar bien simplemente mirando a los ojos de un ser querido o tomando la mano, viendo una puesta de sol. O sea, ¿qué es lo que gozo realmente? Yo aquí pregunto muchas veces por los hobbies, pero a quien le gusta realmente cocinar y está haciendo un plato que requiere 4 horas de fuego lento y de todo eso, no tiene ninguna prisa. Incluso si viene alguien acelerado, luego pues ponlo a fuego rápido que tengo mucha hambre, le dice, vete a comerte unas papas por ahí, esto requiere 4 horas a fuego lento, no me molestes, ¿ya? Entonces, no, estamos conectados en el momento. Por eso la clave para mí es el momento y es el amor, porque, fíjate, voy más lejos todavía. Creo que no hay amor en la prisa, así como no hay prisa en el amor. No sé si se entienda bien esta frase, ¿vale? Cuando hacemos algo con auténtico amor, no tenemos prisa. Y cuando hacemos algo con mucha prisa, no solemos poner ahí el amor, la concentración en la tarea, el amor en la actividad, el amor en el resultado, el amor en compartir eso con los demás, no, sino que en sacar algo que se pueda enseñar, vaya. Mira, he hecho la fast food frente a la comida un poco más reposada, más hecha con amor, más maternal, más tal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que hay que saber retomar el culto a los detalles. Creo que quizá ahí esté parte del secreto, ¿no? Insisto, en la prisa lo primero que perdemos es la mirada al detalle, las energías sutiles. Entonces, si me pides un consejo, yo te diría, no desperdicies un instante del día para poder escuchar, no desperdicies un instante para poder mirar y observar y ver belleza a tu alrededor, para poder acariciar, para poder dar ternura, para poder dar un abrazo. Nunca cedas a la prisa y dejes de dar ese abrazo, ¿ya? Gracias. Dejes de cultivar esos detalles. Dime. Perdón, estaba confundida y entonces sí, yo me la gozo toda. La puesta de sol, la mariposa, todo me lo gozo. Entonces no soy Cronos. No, eres más Kairos de lo que crees, pero sin intentar controlar eso, porque al final el sol se va cuando se va, no cuando tú quieres que se vaya, ¿no? O los momentos se van y también hay que disfrutar ese hecho de que se han ido sin quedarnos enganchados ahí o sin tener programado todo el día en base a momentos. Tampoco somos máquinas, ¿no? Ahora en 3 minutos vamos a ver la puesta de sol, luego 7 minutos para cocinar, luego tal, es decir, no, fluir, ¿eh? La palabra es más dejarnos fluir y gozar de lo que va ocurriendo, de lo que vamos haciendo y de lo que vamos sintiendo, pero desde luego que en cualquier día de nuestra vida haya espacio para eso. Yo tenía un amigo que decía que la receta para el bien vivir es todos los días de nuestra vida acostarnos con una buena carcajada, un buen abrazo y un buen aprendizaje. Todos los días. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Edith. Seguimos aquí mirando. Por aquí abajo hay una manito de Paula González. Paula, abro tu micrófono en este momento. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Rafael, la verdad que es un gusto oírte. Mil y mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Muy amable. Mira, me ha resonado algo que también es un poco personal. Cuando hablabas de pensamiento inteligente, se me vino a la cabeza de cómo tiene relación el pensamiento inteligente con la educación, donde unos padres siempre te han dado las cosas masticadas. Claro. Es posible que cuando todo te lo ha masticado, tu pensamiento divergente se vea disminuido y esto produce al mismo tiempo temores que te permiten quizás afrontar la vida.
Claro, claro, es que está todo... Creo que hay relación con todo, pues. Está todo relacionado, por eso decía que cuando los papás han pensado por nosotros toda la vida, cuando lleguemos al trabajo, a trabajar a los 20, 25 años, ya tiene que pensar nuestro jefe por nosotros, porque nosotros ya no sabemos pensar. Y al no saber pensar, nos sentimos que no tenemos un instrumental para ser autónomos, por lo tanto necesitamos depender. Y entonces nos llenamos de temores. Si no sé pensar, no tengo ideas. Si no tengo ideas, pues solo me nutro de certezas, de lo que ya sé. Y lo que ya sé hoy no me va a servir para todo el resto de mi vida. Entonces, hay muchas cosas que no sé. Por supuesto que está todo conectado. Entonces, y por eso es tan importante y por eso el coaching es algo que ha revolucionado con tanto poder, porque lo que hacemos nosotros es preguntas y preguntas poderosas. Y entonces, el gimnasio del cerebro es la indagación. Es como si fuéramos al gimnasio a levantar pesas y tal. Cuanto somos capaces de vivir haciéndonos preguntas hacia adentro, porque las preguntas hacia adentro tienden a encontrar nuevos caminos y las preguntas hacia afuera tienden a encontrar nuevos culpables siempre. Entonces, la pregunta hacia adentro y bien hecha, uno va descubriendo posibilidades en sí mismo que no veía. Esto es algo que nosotros hacemos con el coaching todos los días, pero que yo recomiendo que los coaches no dejen de hacer consigo mismos tampoco todos los días, porque somos seres en aprendizaje permanente. No somos seres ya hechos, no somos obra terminada nunca. Tal cual. Rafael, muchas gracias. Bendiciones. Gracias a ti. Paola, gracias, bendiciones. Seguimos aquí mirando, manitos levantadas. Tengo aquí a Milena Rey. Milena, buenas noches. Activo tu micrófono en este momento. Buenas noches, Rafael. A mí me gustaría que me aclararas un poquito el tema de la confianza. Cuando una persona tiene poca confianza en sí misma, porque por ese aprendizaje en la infancia le han dicho no puedes o no eres capaz o le hacen dudar de sus habilidades. Y... O eres tonto o eres todo lo contrario, o sea, el refuerzo negativo muy instalado o ausencia del refuerzo positivo incondicional, sí. ¿Cómo se puede hacer para que una persona aumente su confianza? Mira, la buena noticia, siempre digo que es que no hay nada en nuestro pasado que predetermine que el futuro deba seguir siendo así. Siempre hay una posibilidad de encontrar esa confianza. No digo que haya siempre un mismo camino o lo que sea, pero desde luego cuando alguien empieza a conectarse con sus posibilidades y no con sus realidades, sino con sus posibilidades, empieza a ver que hay más posibilidades de aquello que ha sido capaz de poner en escena hasta ahora. Y si tiene más posibilidades de lo que ha sido capaz de poner hasta ahora, es porque algún juicio le ha impedido desarrollar esas posibilidades que, sin embargo, ahora sí ve posibles. No sé si me estoy explicando bien, ¿sí? Es decir, pero cuando... Sí, dime. Una preguntita. Para conectar a la persona con las posibilidades que tiene en el aquí y en el ahora, ¿sería necesario trabajar esa creencia limitante que le ha hecho dudar de sí mismo? ¿O sí, seguro. Claro, ¿cómo podrías hacerlo? El camino en coaching, siempre, el camino de intervención, el momento de la intervención, como tenemos esa congruencia entre el pensamiento, la emoción o la acción, nosotros podemos empezar a trabajar a través de la emoción, o podemos trabajar a través del pensamiento, o podemos trabajar a través de la acción, la corporalidad. Es decir, cualquiera de los tres puede ser un buen camino, ¿ya? Por ejemplo, yo hago un ejercicio muy sencillito, muy sencillo, si quieres, quieres mostrarles un billete de 500 pesos, yo vivo en México, ¿vale? Y decirle si lo quiere, ¿no? Todo el mundo lo quiere. Entonces luego pues lo arrugo y le digo, ¿lo sigues queriendo? Sí. Lo tiro al piso, lo piso, ¿lo sigues queriendo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué un billete no pierde valor aunque esté pisoteado, sucio, manchado o arrugado? Porque hemos decidido todos que eso, aunque esté arrugado, sucio, manchado, sigue valiendo 500 pesos. Pero ¿por qué nosotros cuando nos han arrugado, pisoteado, manchado, sentimos que valemos menos? Es una creencia nuestra que efectivamente es perfectamente factible de ser desmontada. Pero lo tiene que ver.
Digo, si tú sigues valiendo lo mismo, que se te haya pisoteado, cambiemos esa creencia, cambiemos esa emocionalidad, que es una emocionalidad de hacerme perder fuerza, ¿ya? Y a lo mejor cambiemos incluso hasta la corporalidad, por supuesto, ¿no? De ir por la vida. Hay ejercicios de corporalidad que aquí me resultaría un poquito más complicado explicar, pero que se pueden hacer también. Pero seguramente hay que combinar los tres trabajos. Hay un trabajo ahí emocional, un trabajo de juicios, distinciones o lingüístico, y hay un trabajo corporal seguramente también. Okay. Muchísimas gracias. Por eso el camino no puede ser uno solo, porque si fuera uno solo, sabríamos, en cuanto tuviéramos una especie de diagnóstico de este es lo que le pasa aquí, siempre estaríamos actuando de la misma manera. Y no podemos actuar de la misma manera porque lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Hay que tener la caja de herramientas lo más llena posible para decir por dónde vamos a trabajar esto. Pero el trabajo necesariamente tiene que abarcar lo corporal, lo emocional y lo lingüístico. Gracias, Milena. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti, Milena. Que seguimos aquí revisando manitas levantadas. Encantado. Jimena, abro tu micrófono. Bienvenida. Hola, Rafael. Wow, es Hola. mucha información tan rica que me encantó el ejemplo del billete que acabas de poner. Creo que ejemplariza muy bien el tema de que no perdemos valor. Y acá, hablando de la confianza, yo te quería hacer la siguiente pregunta. Tú hablaste de tres elementos importantes: confianza, seguridad, y hablaste de la certeza. Entiendo que la confianza es un estado interior que, independientemente de las situaciones que la vida me ponga, me hago cargo de ellas y vivo el momento desde esa confianza interior que yo tengo. Y la seguridad dependo externamente de otros eventos, lo cual me va a producir ansiedad. Y entendí, según dijiste, que la certeza son cosas evidentes que van a suceder, como la muerte. Pero ahí sí me gustaría que me establecieras esa diferencia entre la certeza y la seguridad. No, la certeza es a nivel, pues eso, de informativo. Sabemos que nos vamos a morir, pero el resto de la vida es precisamente saber vivir bien, e incluso liderar bien, porque yo creo que vivir bien o educar bien y ser jefe y ser líder tampoco tiene tantas diferencias. Tiene mucho que ver con nuestra capacidad para gestionar y para vivir en entornos de incertidumbre. Precisamente por eso. Porque yo tengo toda la incertidumbre en términos de no seguridad, de si mi pareja me va a seguir queriendo toda la vida o no, pero la verdad es que ahora mismo, hoy no me interesa preguntarme si me va a seguir queriendo dentro de 20 años. Lo que me interesa es gozar la sensación, la certidumbre, la certeza que siento de que hoy me quiere, porque por ejemplo lo está declarando, y mañana también, y la probabilidad de que mañana, pasado y el mes que viene siga, es una certidumbre muy poderosa, ¿ya? Pero desde luego no tenemos una certeza absoluta, siempre puede pasar cualquier cosa, y la prueba está en que hay muchas parejas que se han amado intensamente y que se termina o se rompe o en cualquier momento. Entonces, la seguridad y la certeza de que este amor, este vínculo, este ser es para toda la vida, eso no lo tenemos. Tenemos certidumbres que nos hacen, digo, desde esa confianza viajar, y además desde la confianza sabemos que el futuro se va alimentando con el presente. La seguridad es un concepto para mí estático. Si ya estoy seguro, ya no tengo que hacer nada. ¿Ya? Zona de confort, sí. Claro, esto ya está seguro. Otra cosa, ¿no? La confianza, ¿no? La confianza es, estoy muy confiado, pero en que la llama no se va a apagar o el plazo no se va a caer, pero ¿por qué? Porque estoy atento y hago lo que corresponde hacer, ¿no? Es decir, es un concepto más dinámico también. Siempre estoy haciéndome cargo yo, pero certezas tenemos muy pocas. ¿Cuántas ideas tienes tú tan seguras como que te vas a morir? Muy pocas. Ok, pero entonces ahí la pregunta que yo te haría es, ahora, a ver si te estoy entendiendo bien. Te acabo de escuchar que la certidumbre, yo sé que me quieren, sé que mi pareja va a estar conmigo,
pero eso puede cambiar de la noche a la mañana, entonces deja de ser, eso me va a quitar, si yo me pongo a pensar que eso va a desaparecer en algún momento, pierdo confianza y pierdo seguridad también en ese evento exterior. ¿Sí No, estoy? porque fíjate, a ver, la certidumbre me permite estar relativamente tranquilo. Tengo certidumbre de que no me va a dejar de querer de la noche a la mañana. Porque si hoy estamos muy bien, estamos compenetrados, estamos felices, yo me estoy haciendo cargo de lo que está en mi mano hacer. Es decir, tengo tiempo para darle su cariño, sus caricias, escucharle. O sea, yo le estoy dando amor y estoy recibiendo amor. Es improbable, no digo que sea imposible, es improbable que de la noche a la mañana eso se pierda. ¿Ya? Ya. Cosas no se pierden de la noche a la mañana, sino que van produciendo un deterioro de rutina, de cansancio, de pérdida de demostraciones afectivas, y entonces un día parece que de la noche a la mañana deja de quererme. No, es un proceso. Es un proceso del cual no me he hecho cargo. Con lo cual, lo he puesto en el cajón de la seguridad, seguro que ya no va a pasar nada, porque la Ok, confianza se hace cargo. La confianza se hace cargo y es capaz de decir qué está pasando con nosotros, hablemos, y actúa. ¿Sí ya. me explico? Sí, Tú tienes perfecto, una gracias. certidumbre fuerte de que mañana tu ser querido te va a seguir queriendo, y la tienes muy fuerte porque hoy estáis muy bien y no está pasando nada de aquí a mañana que justifique que de repente un cambio absoluto. Es decir, eso, salvo personalidades psicopatológicas, psicóticas, no nos suele ocurrir, ¿no? Entonces es poco posible, es muy improbable que mañana te hayan dejado de querer de forma absoluta, radical e inmediata. ¿Se entiende eso? No tengo la seguridad, pero no tengo la certeza, pero tengo la certidumbre de que mañana van a seguir queriendo, y eso me permite vivir tranquilo. Ok, gracias. Gracias a ti. Ojalá me haya explicado, pero sí, tenemos minutos todavía, si queréis. Siempre estoy dando mi punto de vista, por supuesto que es perfectamente cuestionable, vamos, o sea que si alguno tiene opinión en contra o mejor opinión, también la puedes poner. Yo no veo aquí. Si hay más preguntas, Gustavo, o escritas a lo mejor. Y aquí estoy tratando de abrir el micrófono de Edith. Edith, ¿tienes el micrófono ¿Aló? abierto? ¿Sigue? ¿Aló? Sí, Hola, Hola, ¿me escuchan? yo sí. sí. Gracias. Es que quería preguntarle a Rafael, yo llegué un poquito cuando ya habían hablado sobre el libro de Maestro Aprendices. Me gustaría si de pronto, pues aprovechando el ratico que queda, si me puede por favor comentar acerca de más o menos de qué es la parte del ego que comentaba en la videoconferencia sobre la parte del ego que se encuentra en el libro. Cuando daba el ejemplo de qué más da, qué más da, que haces como empieza el Sí, manejo del ego. yo decía que toda discusión cuyo objetivo, fin exclusivo es tener razón, es una discusión desde el ego. No es una discusión de amor, no es una discusión necesaria que sea para corregir algo que esté funcionando mal y que sea necesario corregirlo. Es una discusión para tener razón. Siempre pongo un ejemplo. Yo voy con mi novia y hemos quedado en la esquina de tal calle con tal calle para ir al cine porque llevamos toda la semana trabajando y tengo muchas ganas de verla y hay cariño, qué ganas de verte y qué ganas de pasar este viernes por la noche contigo y vámonos al cine y vamos a ver esta película tan buena que me han dicho de George Clooney y mi novia dice sí, a mí también, yo tengo mucha ganas de verte, qué bueno, pero esa película no es de George Clooney, es de Brad Pitt. No, de George Clooney, no de Brad Pitt, no de George Clooney. Y al final podemos discutir y empezamos a ponernos tensos y mira que tú y tu madre, pues tú y tus hermanos, pues tal, no sé qué, y al final acabamos discutiendo mucho. Y la realidad es que la película va a ser o de Brad Pitt o de George Clooney, es decir, uno de los dos tiene razón. Pero ya no van a estar bien,
Es decir, el ego es capaz de matar el kairos, el momento que íbamos a disfrutar, porque el ego está por encima, ¿ya? Y tanto si gana, que se va a quedar henchido así mirando de reojo al otro, como si pierde, que se va a quedar rencoroso diciendo la próxima vez tengo que ganar, ya ninguno de los dos está gozando el momento. Es decir, el ego trabaja para mí y para ganar y para ser más reconocido y para que digan qué listo soy, cuántas cosas sé, y es que sabe todas las películas de George Clooney, no falla nunca, ¿vale? Y el amor trabaja para compartir, trabaja para estar bien juntos. Y ahí da igual si la película es de George Clooney o de Brad Pitt, o si me sé cuál es la capital de Afganistán, ¿ya? Para eso da igual, ¿ya? Esas cosas son importantes cuando lo que busco es competir desde el saber, competir desde el ganar, desde la fortaleza física, desde yo soy el que mejor abrazos da, o yo te digo más veces que te quiero que tú a mí. O sea, todo eso es competencia y eso es vivir desde el ego. El amor no hace eso, el amor da y recibe y goza y disfruta. Así que yo decía que es muy buena la técnica del y qué más da, porque solo desmonta las discusiones que son de ego. Sí, una pregunta es que decía que a veces tampoco es conveniente estar diciendo qué más da, qué más da, qué más da, porque entonces termina uno como poniéndose en el, como darle, aceptándole todo a la otra persona, me explico. Vamos hoy a este restaurante. No, pero es que a mí me gusta. Bueno, vamos. Entonces empieza uno como a ceder. ¿Hasta qué punto es conveniente también decir qué más da o cuál es el límite? No, por eso digo, es decir, ¿qué más da cuando se trata de una pura competencia del saber? Si es de George Clooney o de Brad Pitt, ¿qué más da? Ya lo vamos a ver, vamos a la película y lo vemos. O sea, ya, hoy en día con Wikipedia o con todas las redes sociales, cualquier discusión que sea de puro conocimiento la tienes resuelta. Por lo tanto, no vale la pena discutir por eso. Pero desde luego cuando se trata del hacer y del ceder, ya, fíjate y esto es muy interesante también, me alegra mucho más hecho esa pregunta porque no he hecho la distinción antes. A veces hacemos las mismas cosas pero desde lugares diferentes, ¿ya? Es decir, y fíjate, voy a recuperar si puedo la slide de la confianza, dame un segundo. Aquí, ¿vale? Es de esta que ponía, ¿ya? Yo puedo decir dónde vamos a comer, donde tú quieras, ¿ya? Desde el temor. Desde el temor a que el otro se enoje o tal, y el otro dice, vale, pues vamos a un japonés. Y resulta que como a mí no me gustan los japoneses, pero no lo he dicho, pues luego llego al japonés y tomo lechuga. Y me dicen, pero ¿por qué comes lechuga? No, es que a mí el pescado crudo no. Pero haberlo dicho, y por eso decía, lo va a disfrazar de adaptabilidad. No te preocupes, a mí no me importa y tal, ¿vale? Pero claro que le importa y lo dice desde el temor a fallar. Ahora bien, yo puedo decir lo mismo desde la confianza. Y digo, ¿dónde vamos a comer? Y digo, donde tú quieras. Es que a mí me apetece comer el japonés. Digo, bueno, hoy he decidido libremente que quiero comer donde tú quieras, aunque sea el japonés. Y ya me haré cargo yo. Y si como lechuga, no como lechuga, o me hago un bocadillo luego al llegar a casa, es cosa mía. Hoy he decidido libremente comer donde tú quieras. Pero quiero decir con esto que se puede ceder o autoafianzarse, pero desde lugares distintos. ¿Sí me explico? Porque otro día desde la confianza puedo decir pues a donde quiera menos un japonés, o si tú quieres vete al japonés y yo me voy al otro, ¿ya? Pero eso se puede hacer también desde la confianza, que no me genera ninguna emocionalidad negativa, o se puede hacer desde la violencia, que ya me va a generar una discusión innecesaria y una tensión innecesaria. ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Esa era la... Sí. Gracias a ti por la pregunta, porque es muy importante esa distinción. Esa era mi confusión. Muchas gracias, Rafael. Dios lo bendiga. Gracias por todo. Gracias a ti. Gustavo, ¿me ayudas? Porque yo no veo si hay... Sí, aquí estoy. Quería preguntarle a Edith, aquí en el chat yo veo dos personas con el mismo nombre de Edith Fabiola Sanabria. ¿Es la misma pregunta o es una persona diferente? No, soy la misma. Lo que pasa es que me tocó en el celular y se me está cayendo mucho el internet del computador. Entonces me tocó abrir celular y computador porque el internet se me vive cayendo.
Ah, ok, perfecto, gracias, Edith, bendiciones. Amén, gracias. Bueno, miremos por aquí quién más veo las manitas levantadas. Ok, no hay más, voy a leer aquí las preguntas que quedaron en el chat. Ok. Adriana Vargas dice, Rafael, gracias. ¿Qué mirada debemos tener para adquirir confianza cuando nos encontramos más en la seguridad? La confianza reside en la certeza de lo posible, es decir, yo no sé hacer esto, pero puedo aprenderlo, puedo pedirlo, puedo buscarlo, es decir, confío en lo que puedo llegar a ser, en lo que me puedo llegar a convertir, no necesariamente en el ser que somos hoy, ¿de acuerdo? El, porque somos seres en construcción, por eso digo que si cualquiera de nosotros, incluso como coaches, pensáramos que ya con el saber que sabemos hoy nos da para vivir el resto de nuestra vida, estaríamos primero muy equivocados y en segundo lugar cada día casi como caminando hacia atrás. Por lo tanto confío, no sé lo que voy a aprender, pero la mirada es soy capaz de. ¿Eh? Fijaros lo que cambia, por ejemplo, un juicio interno de esto para mí es imposible o esto no lo voy a lograr, ¿ya? De pensar hasta ahora no he sabido cómo hacer esto. ¿Ya? El pensamiento de esto es imposible o yo no puedo, me restringe posibilidad. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que voy a lograr probablemente es mucho menos. Ahora, el pensamiento de hasta ahora no he sabido cómo me amplía la búsqueda. Digo, si con lo que sea no he sabido resolver esto, voy a buscar opciones nuevas, luego tendré que hacerme preguntas nuevas, etcétera, nuevas. Pero no quiere decir que no pueda, es que hasta ahora no he sabido. ¿Ya? Por eso hoy no hablamos ya en psicología de emociones positivas y negativas, que es un error que cometimos los psicólogos durante muchos años. Hoy hablamos de emociones expansivas o restrictivas, emociones que me hacen mirar el futuro como algo lleno de posibilidad y por lo tanto con confianza. Si es posible y yo además quiero hacerlo, si no lo logro me voy a acercar mucho, ¿vale? Pero si lo miro desde la seguridad o desde la emoción restrictiva, es decir, igual es posible para alguno, pero yo no. Por ejemplo, fíjate, cuando hablamos siempre de Mandela, Gandhi o de estos grandes personajes como ejemplo de vida, hay personas que se quedan con la lectura el perdón de Gandhi, perdón, la humildad de Gandhi, el perdón de Mandela, es decir, qué cosas puedo aprender de estos grandes maestros. Y hay personas que al contrario lo que hacen es achicarse y pensar, yo soy Manolito de Bogotá, no soy Mandela, ¿no? Entonces a mí que no me pidan eso, esos son superhombres, ¿ya? Yo soy una persona normal. Entonces lo que hacemos es achicarnos. Por eso los versos aquellos que Mandela en su toma de posesión leyó de Marianne Williamson, a mí me impactaron cuando decía, nuestro mayor temor no es a fracasar, nuestro mayor temor es aceptar el gran poder que tenemos para transformar nuestras vidas a pesar de las experiencias vividas, porque somos seres poderosos, ¿no? Pero claro, si aceptamos ese poder tenemos que ponernos a ello, tenemos que ejercerlo, y a veces es más cómodo sentir que no lo tenemos. Ok, gracias Rafael. Ya estamos llegando a la hora de término de esta conferencia interesantísima. No me queda sino agradecer, yo creo que recojo el sentir de todos los asistentes que están totalmente agradecidos con lo que has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias también a los asistentes de la conferencia. Muchas gracias. Me queda solo invitarlos para las conferencias del día de mañana. Si me permiten, aquí voy a hacer un cambio de pantalla. El día de mañana vamos a contar. Gracias. Déjame despedirme mientras tú anuncias. Ok. A todos, muchas gracias a todos por la escucha, por el interés, por la participación y bueno, pues por digamos llevarse algo y siempre esa actitud puesta del aprendiz permanente y de querer incorporar y ser mejores versiones de nosotros cada día. Gracias a todos.
Ha sido un Me placer. queda una última pregunta, Rafael. ¿Los libros que tú anunciaste los encuentran aquí en Colombia, en Latinoamérica, en Amazon? ¿Dónde los Los podemos libros están publicados en Lid Editorial de México, es una editorial que tiene también sede en Colombia, ¿ya? encontrar? Pero cada país publica sus libros, están publicados en papel en, en México, pero desde luego se puede, hay dos posibilidades, o buscarlo en Amazon, en ebook, o hablar con Lid Colombia y solicitar, pero ahí habría que ver si están dispuestos a hacer algún tiraje de libros en papel. Pero desde luego en Amazon o en otros buscadores sí están en Colombia. Ah, ok, gracias. Bueno, Rafael, reiterarte mis agradecimientos por haber aceptado esta invitación. Espero poderte tener nuevamente, pero ya en los jueves de coaching, para que nos sigas alimentando y enriqueciendo con estas experiencias y estas conferencias tan lindas. Tú Eh, sabes que a esa capacidad persuasiva tuya no me puedo negar, Gustavo, cuando quieras. Gracias, Rafael. Muchas bendiciones. Y a los asistentes los vemos mañana, 9 de la mañana, hora de Colombia, con Viviana Neutrán y la presencia de la brisa. 1 de la tarde, Colombia, Hugo Colanari con los juicios, estados de ánimo y acción. Y 4 de la tarde vamos a tener nuevamente charla de afiliaciones y credenciales por Joana Fuentes y Juan Camilo Mejía. Y cerramos con Elena Espinal y su programa y el programa Master Coaches. Aquí quiero hacer una aclaración. La plataforma para los que estén interesados en asistir a esta conferencia, a este taller, es la de Zoom. Ustedes aquí en la parte de abajo ven, regístrense en Zoom y está el ID de la charla para que entren. Es media hora más temprano, 18:30. Para efectos de no interrumpir, como los que no conocen la temática, esta es una sesión de coaching en vivo que va a ser en este caso Elena Espinal. Para no interrumpir la sesión, ellos se cierra la plataforma a las 7 de la noche. Los que no alcancen a entrar no van a poder entrar, entonces la invitación a que entren 18:30 para que puedan asistir y puedan ver a Elena Espinal haciendo una sesión de coaching y posteriormente puedan ver todo el análisis e identificación de las 11 competencias que se hacen en este programa. No me queda más sino desearles una feliz noche, muchas bendiciones y feliz resto de semana. Nos vemos en los diferentes webinars. Hasta mañana, Rafael, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Chao. Bendiciones.